factores humanos, ¿no? En este caso, uno de los factores humanos que vamos a tomar en consideración habla precisamente del rol que desempeña el conductor. Respecto de aquello, tenemos que manifestar que precisamente, como ustedes pueden darse cuenta, bueno, lastimosamente se ha suspendido por algunos días la práctica de conducción. Eh, Resulta que la conducción de un vehículo, por supuesto, es una actividad, lo consideramos nosotros de orden cotidiana, lo hacemos habitualmente, conducimos en general nuestro propio automóvil, conocemos precisamente todas y cada una de sus características, desde luego también sus limitaciones. Tenemos la autonomía de desplazamiento y accedemos independientemente de la situación, tanto a lugares y servicios que nosotros requerimos hacerlo, ¿no? Tal es la movilidad de nuestras ciudades, el ritmo de vida, que precisamente nosotros necesitamos o parecería imprescindible contar con un vehículo y por supuesto, claro está que ello conlleva también un conjunto de conductas que hay que tenerlas en consideración, límites y responsabilidades que al momento también estamos asumiendo. En este caso, como pueden ustedes darse cuenta, han experimentado precisamente por cuando hay la falta de control de alguno u otro dispositivo en el vehículo y precisamente hay que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Pero una vez que recuperamos o tomamos el control sobre el vehículo, tenemos la práctica adecuada, esto ya se sigue normalizando, automatizando, parecería una maniobra que se va volviendo paulatina y progresivamente fácil, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que no caer en un rango de confianza excesiva que a veces nos limita precisamente a no identificar con claridad los factores de riesgo que están presentes en la conducción, ¿no? En este sentido, como manera de introducción, tenemos que decir también que al no tener cuidado de todas estas observaciones, de todas estas recomendaciones, precisamente tenemos la consecuencia de los accidentes de tránsito que lamentablemente provocan incapacidad en personas, provocan en un caso excesivo también la muerte, pero nosotros precisamente vamos a llegar lejos con una conducción responsable, lo que manifestamos una conducción segura, que justamente aparte de lo que ustedes han podido notar, y esperamos que les sirva esta capacitación en todas las asignaturas, precisamente no solamente el conocimiento de la normativa vigente, no tampoco es solamente la comprobación mecánica del vehículo que esté bien, tampoco poner solamente en funcionamiento las capacidades físicas, motoras, cognitivas y emocionales. ¿Sí? En este caso tenemos que manifestar precisamente que es todo un conjunto que nos ayuda a tener la movilidad de vida, coordinar los movimientos para manejar los mandos. Eso precisamente va a hacer que nosotros adquiramos al paso del tiempo una buena capacidad para percibir el entorno, se incrementa la agudeza visual, ¿sí? Tenemos también algunos procesos de conducción que ya están grabados en nuestra memoria. Cada vez que vamos conduciendo más, adquirimos agilidad en la velocidad de los procesamientos de información y por supuesto aquí tenemos que hablar precisamente que todas estas maneras o detalles que nosotros hemos manifestado quedarían vanas o serían insuficientes en el momento que no consideremos que la conducción también es una interacción social y que debemos tolerar a los demás, ¿no? Hay que tolerar a los demás. Ustedes saben que es una interrelación también social, el tema precisamente de la conducción. Por lo tanto, hay cosas que siempre nosotros tenemos que mejorar cuando estamos detrás del volante. En este sentido, tenemos precisamente que manifestar o presentarles a ustedes en esta ocasión algunos preceptos básicos de lo que debemos evitar
si nos consideramos buenos conductores, ¿no? No realizar señalizaciones, como digo, el respeto, la tolerancia hacia los demás, eh, la tonalidad muy alta en nuestra voz, nuestras expresiones, encenderían probablemente en el resto de los usuarios una reacción negativa, por decirlo menos, conflictiva, y lo importante es que en nuestra interrelación, en la conducción, determinemos los límites que existen en este hábito, ¿no? Hay que tener en consideración que precisamente estamos conscientes de dos cosas, ¿no? Nuestro estado físico y el estado emocional, para precisamente identificar, interpretar todas estas situaciones que se presentan exactamente, no solamente a nivel de conducción, ¿no? Sino cuando estamos en interrelación con los demás usuarios de las vías. En este caso tenemos también que manifestar o como preceptos básicos que un buen conductor obedece siempre a las señales de tránsito. Las señales de tránsito, como vamos a ver a continuación, también son de cumplimiento obligatorio. No queda a libre albedrío, discernimiento nuestro, a una decisión ambigua tal vez. No hay que tener duda en cumplir precisamente lo que determina cada una de las señales de tránsito, ¿no? Sean estas visuales, luminosas, pintadas sobre la calzada, ¿no? Aquellas que están rotuladas, etcétera, ¿no? El buen conductor también tiene como buen precepto, y nosotros nos vamos a dar cuenta posteriormente, que no debe caer en las distracciones de lo que sucede alrededor de la carretera. ¿Sí? Esto tampoco va a llegar al extremo, ¿no? No vamos a llegar al extremo tampoco. Conducir rígidamente, eso también marca o denota tensión. Simple y llanamente, como ustedes saben y les habrán indicado ya en las clases prácticas de conducción, hacer el respectivo acomodamiento y reglaje de todos y cada uno de los dispositivos, llegar cómodamente al control del volante, la palanca de cambios, a los pedales, tener un control total de lo que vamos percibiendo en la parte de adelante como en la parte de atrás. Pero si estamos dedicados a la conducción, exclusivamente tenemos que concentrarnos, no un evento externo que no guarda relación con la conducción. Eso es lo que tenemos nosotros que desechar o por lo menos minimizar la importancia, ¿no? Recordemos que una de las normativas también para ser buenos usuarios de las vías era estar siempre alertas, ¿no? Otra cosa que merma también las capacidades del conductor es la distracción con el teléfono celular. Ustedes también escucharon que en condiciones habituales, en condiciones normales, inclusive nuestros sentidos son un poco limitados. No se diga con la distracción en el teléfono celular. Se orienta nuestra vista no hacia la parte de adelante, no controlamos la periferia. Obviamente también hay unos ángulos muertos que les habrán indicado en algún momento. Y se distrae también el sentido de la audición hacia el sonido que emana este dispositivo celular, ¿no? Tenemos también que recordar que lo que no hace un buen conductor es pasarse la luz amarilla de semáforo. La luz amarilla representa tanto para el conductor como para todos los usuarios una señal de alerta, una prevención para que procedamos nosotros a detenernos, ¿no? O en su defecto, en el caso inverso, para que esté alerta para realizar el cruce por las calles, ¿no? En este caso, precisamente, hay que guardar en consideración esta alerta que tiene particularmente la luz amarilla de semáforo y no causar, consecuentemente, ustedes saben, hay una distancia de recorrido, una distancia de detención, que precisamente depende de qué tan rápido sea la percepción nuestra del estímulo externo. Otra cosa que también habla de la capacidad de brindarle seguridad a los demás usuarios es precisamente respetar los límites de velocidad. Se les indicó también, o se les recordó, que los límites de velocidad se respetan de acuerdo al perímetro, de acuerdo al tipo de vehículo, y hay que tener en consideración esa situación conforme el resto de usuarios que en este caso son vulnerables en esta situación.
Ahora bien, enfocándonos un poquito más en las cualidades, aptitudes, habilidades, todo esto, cómo responde nuestro organismo ante los estímulos en el momento preciso de la conducción, tenemos que hablar que en la toma de decisiones es apenas en un segundo. Hasta estamos un poquito exagerando. A veces resultan tan claves en fracciones de segundo. Un pestañeo, un parpadeo, es basta y suficiente el tiempo que requerimos nosotros estar alertas para alguna maniobra. Obviamente, cuando hayamos recibido el estímulo, consecuentemente de aquello es la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces hay que guardar en consideración que usted como conductor debe estar apto de manera física y por supuesto mental. En este sentido, confluyen a esta experiencia que justamente se ha adquirido a lo largo de los años de práctica. Al comienzo puede ser un poco complicado, como les dije, pero tampoco confiarnos. Es decir, todas estas habilidades perceptivas, atencionales, motoras y por supuesto cognitivas van a estar siempre en un estado de alerta. Y bueno, ¿a qué se refiere para quienes tal vez sea nuevo esta terminología? Otros probablemente, otras compañeras tal vez lo identifiquen automática e inmediatamente, pero es importante recordar que las habilidades perceptivas hacen referencia justamente preciso a las capacidades auditivas, visuales, lo que es la agudeza visual, la sensibilidad visual, una visión periférica que no debe ser deficiente en el conductor, una percepción de la velocidad suya, de una velocidad relativa de otros cuerpos versus el vehículo que usted está conduciendo, del movimiento del resto de elementos que están en el tránsito y, por supuesto, apreciar con total exactitud la profundidad de los cuerpos también, ¿no? Entonces hay que recordar esto, que eso guarda precisamente relación con las habilidades perceptivas. En el campo de las habilidades atencionales, tenemos aquí que hacer una pequeña subdivisión y no vamos a entrar en profundidad al tema, pero sí indicarles que existen muchas maneras de clasificar el tipo de atención. No obstante, en el caso que nos atañe, nos compete, que es de la conducción, hablamos de una atención de tipo selectiva, tipo dividida y por supuesto sostenida. Bueno, ¿de qué se trata esto? La atención selectiva o también se llama focalizada, ustedes ya pueden relacionar a qué se refiere con la palabra, es precisamente una consecuencia directa de la limitada capacidad que les dije en un momento determinado tenemos respecto de nuestras capacidades sensoriales, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, en primer lugar, seleccionar los estímulos a los que vamos a prestar atención. Por eso les decía que no era tan posible, tan positivo, que nos distraigamos mientras estamos en la conducción, ¿no? Porque es una mayor información y nos limita precisamente la capacidad de reacción. Consecuencia del estímulo que usted recibe, qué sé yo, se le cruzó un peatón, ya entonces, ¿cuál hace su respuesta, no? Es el proceso o acción que usted realiza precisamente como la consecuencia de ese estímulo. La respuesta que damos precisamente va a ser, si es que cuenta con las condiciones adecuadas, esquivarlo. En su defecto, tratar de frenar o desacelerar. Eso en cuanto tiene que ver a una explicación un poquito centrada en cuanto tiene que ver a la atención selectiva focalizada en el volante. Como es natural, ¿no? La carretera, el camino, la calle, la vía y el mismo acto de conducir un vehículo implica que tengamos o que aparezcan en ese momento múltiples estímulos, ¿no? Como les decía, señales de tránsito, cambios en el trazado, cambio de peraltes, anchos, circulación de otros vehículos, probablemente se restringen algunas direcciones de las vías, ¿no? Y por supuesto, usted también tiene que manejar o saber apreciar y distinguir cuáles son las actitudes cuando va a conducir bajo condiciones atmosféricas, en este caso, podríamos decirlas adversas. Fruto de estas consecuencias, de estos estímulos, tenemos que estar siempre activos, siempre tenemos que estar alertas,
Muchos no lo están, por lo tanto, precisamente va ahí la consecuencia en cuanto tiene que ver a las situaciones que podríamos o pudimos haber evitado en determinado momento, ¿no? Tiene que ser una respuesta activa en resumen. Eh, Respecto de las atencionales, habíamos manifestado que había la atención selectiva y por supuesto, como les decía, ¿no? La atención selectiva habla de que justamente contribuye a hacer de nuestra conducción más fluida, más eficiente, genera y crea y transmite esa imagen de un conductor que está atento precisamente a estos pequeños imprevistos, ¿no? Respecto de la atención, también tenemos que decir que hay un tipo de atención dividida. Bueno, ¿a qué se refiere la dividida? Significa que usted tiene que estar atendiendo a la misma vez, de manera simultánea, varios estímulos, ¿no? Por ejemplo, con ejemplo mismo nos gustaría hacer. Si usted realiza la maniobra del adelantamiento, usted tiene que fijarse precisamente en el vehículo que usted va a adelantar. Tiene que fijarse también en los vehículos que preceden al vehículo a ser adelantado. Tiene que visualizar también los vehículos que circulan en el sentido opuesto, ¿sí? Tiene también que fijarse en los vehículos que, por supuesto, están circulando detrás suyo. Probablemente la maniobra de adelantamiento no es aconsejable porque puede venir detrás suyo un vehículo con mayor velocidad, ¿no? Y por supuesto, ya con la experiencia que vamos adquiriendo, nosotros ya vamos cuantificando, identificando de a poco la velocidad que precisamente desarrollamos en el motor, ¿no? Y por supuesto, cuando usted hace el adelantamiento, observa todo el entorno, que estén las garantías necesarias y por supuesto va a señalizar conos intermitentes. Tiene que estar precisamente muy alerta, lo que les decía, ¿no? En el trazado de la vía, qué tan lejos podemos ver con facilidad, si de pronto la vía reduce su ancho, si hay algún tipo de restricciones, etcétera, ¿no? Tenemos también, para concluir un poquito más rápido, para no cansarles a usted, respecto de esta atención dividida al volante, porque es importante, porque hablamos de esto también. Es muy imprescindible para la realización de maniobras complejas, como los decía, los de adelantamientos. Otra maniobra que pueden realizar es la incorporación a la vía. Sale de velocidad cero, tiene que incorporarse y adaptarse a la fluidez de la vía a la que usted está ingresando. Los pasos por cruce, la circulación con tráfico denso, que es lo que a muchos de nosotros a veces no nos gusta tanto. ¿Sí? Y por supuesto, es una capacidad de reacción a los estímulos que usted siempre va a estar alerta. Respecto de la atención, y con esto podemos ya terminar el tema, habla de una atención sostenida al volante, ¿no? ¿A qué se refiere? Nosotros por lo general no conducimos cortos periodos de tiempo, sino más bien al contrario, muchos son muchas horas frente a posibles estímulos en un determinado o continuado periodo de tiempo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es probable que el mayor problema de la atención sostenida es que usted debería o requiere, de hecho, hacer un gran esfuerzo para a veces, algunos estímulos son imperceptibles y es probable que tengamos algún pequeño inconveniente, ¿no? Dada esta durabilidad, o digamos así, la temporalidad que estamos detrás del volante, aparecerían algunos síntomas de la fatiga, de la somnolencia, y por lo tanto hay que hacer algunas pequeñas prácticas, por ejemplo, que son las pausas que se conocen, una perfecta eh, hidratación, el tiempo adecuado de sueño previo a colocarnos detrás del volante. Bueno, en definitiva, porque es importante esta atención sostenida, porque como ustedes saben, la conducción, tanto nos han hablado de conducción, conductor, escuela de conducción, prácticas de conducción, teoría de la conducción, es por naturaleza un fenómeno que precisamente requiere de una atención sostenida. Solo basta una pequeña distracción al volante para que haya, y no quiero pecar de trágico, para que precisamente hayan
repercusiones catastróficas, ¿no? Incluso cuando se va a una velocidad adecuada. Por lo tanto, hay que evitar las distracciones al volante. Como les dije, a un inicio nos podría resultar compleja, nunca difícil, nunca imposible, nunca hay que temer. Este es un reto para quienes probablemente recién están en contacto con un vehículo, poder conocerlo y poder desarrollarse de una excelente manera, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Pero justamente tenemos que estar atentos, vamos a tener una capacidad interna para seleccionar, dividir y mantener la atención en todo momento que nosotros estamos detrás del volante. A eso se refería a las habilidades atencionales. Tenemos también que desarrollar otras habilidades como son las habilidades motoras, por el mismo término ustedes ya lo pueden relacionar. Las habilidades motoras son precisamente con las que usted puede mantener el control del vehículo en cuanto tiene que ver a la trayectoria, el volante, ¿no? La velocidad del vehículo, es decir, los pedales del acelerador, del freno, etcétera. Usted cómo va a señalizar sus maniobras para, en este caso, como decía el anterior, adelantamiento, podemos hablar de cambio de carriles, controlar precisamente el volante, como les dije, y las acciones sobre el volante, sobre los pedales, perdón. ¿Ya? Tenemos también las habilidades cognitivas respecto de este pequeño proceso que hemos dividido la conducción, y son justamente aquellas habilidades con las que su cerebro le va a permitir realizar lo que siempre hacemos habitualmente en un proceso de aprendizaje, ¿no? Muchos hemos pasado por un centro educativo, estamos usando un centro educativo también, y por supuesto las capacidades cognitivas nos van a permitir aprender, prestar atención, memorizar, la habilidad de mejora del habla, de la lectura, de razonamiento y por supuesto de la comprensión, es decir, poder llevar a cabo cualquier acción o tarea que lo hacemos en el día a día, ¿sí? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Eso es. En cuanto tiene que ver a las áreas cognitivas respecto y consecuencia de ello, le relacionamos con la ejecución de las acciones, con el lenguaje, como les decía, y por supuesto una visión espacial de lo que nos está rodeando en ese momento. Al conductor también le complementa, como les decía, la aptitud física, mental, las atenciones, las habilidades, las aptitudes, también invaden algunos sentimientos de orden emocional, tiene sus motivos para conducir y por supuesto tiene una actitud. Eso va variando conforme son o vienen o conllevan o traen factores externos probablemente no tan relacionados con la conducción, pero que influyen. En el tema de las emociones, no podemos negar precisamente que estas son necesarias gestionarlas, controlarlas, porque cuando conducimos, las emociones, como les dije, van a aparecer por varios motivos. Desde el momento que usted sube al vehículo, trae con usted su estado de ánimo, aparecen probablemente otras emociones que es necesario controlarlas en todo momento. Los estados de ánimo nos hacen actuar de una manera u otra. Por ejemplo, usted viene y es solo un ejemplo, que no nos gustaría que vengan así. Vienen tristes, entonces sus reacciones van a ser más lentas, está comprobado, porque está pensando en aquello que precisamente lo entristece y le cuesta concentrarse en el entorno, y entonces queda en el aire todo esto que habíamos hablado del tema de las habilidades y todo lo demás, ¿no? En este sentido, justamente durante la conducción, como les digo, aparecen algunas emociones que comportan un riesgo, que eso hay que estar muy atentos, y otras que nos ayudan a adaptarnos a las situaciones. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay otras que también hacen que nos adaptemos. ¿Qué pasa cuando aparece una emoción? Cualquiera. Es importante saber que nuestro pensamiento cambia la atención respecto de la conducción hacia esa emoción, reduce la capacidad de percepción sensorial, su sistema nervioso probablemente podría estar preocupado, estaría ansioso,
cambia inclusive la expresión corporal, muchas personas, como decir, se bloquean en este sentido porque están pensando que deben estar atentos, pero también hay otras emociones que se aparecen y no pueden controlar en ese momento las emociones de una conducción. En este caso, tengo que decirles que existen tres fases que fácilmente las podemos nosotros poner en práctica en algún momento. Primero tenemos que identificar la emoción y aceptar lo que usted siente. No puede aparentar algo diferente a lo que siente. Es un gravísimo error. Entender las consecuencias y cómo afecta esto a su capacidad de movilidad. Y por supuesto, anticiparse también para preverlas y las consecuencias antes de entrar en una situación de riesgo. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Aparece, por ejemplo, el miedo, ¿sí? Puede ser bueno también el miedo, no es del todo malo, pero aparece por lo general cuando existe alguna condición de peligro, ¿no? No debemos que esconderlo tampoco, sino aceptarlo y analizar si hay elementos objetivos que nos lo provoquen, en este caso. Tenemos, por ejemplo, si aparece la alegría, ¿no? Y a veces la alegría es porque alguien nos transmite, alguien nos contagió esa alegría, vamos acompañados en el vehículo. Tenemos, por ejemplo, pero en el caso de la alegría, eh, hay que tratar de controlar también el clima y generar un poquito menos euforia, que no debería ser desmesurada, porque podrían aparecer sin darnos cuenta algunos riesgos. También hay otras personas que se muestran agresivas, ¿no? Porque como les digo, probablemente la compañía de otros usuarios no lo hizo bien o tuvo un mal momento con otro conductor. Entonces, resulta que hay enfrentamientos y estamos más preocupados de eso. Es importante que ante todo esta aparición de emociones que es normal, que es habitual, decir que vamos a conducir sin una sola emoción, yo creo que es una cosa irrealizable. Por lo tanto, cuando nosotros circulamos solamente tiene que haber entre los usuarios de las vías y nosotros fundamentalmente ser conductores atentos y concentrados precisamente en la movilidad y estar preocupados de darles seguridad a los demás usuarios, ¿no? ¿Cómo influye, por ejemplo, esto de la motivación en la conducción? Nos hace explicar el por qué hacemos cierta actividad, cuánto dura, en qué intensidad también, ¿no? Entonces, tenemos aquí también nosotros complementando a esto de lo que son las emociones, que es importante poder controlarla para que en efecto se realice una conducción segura, circular también a una velocidad prudente. Hacemos todo el procedimiento previo. Revisamos los niveles de fluidos, acomodamos el asiento, nos colocamos el cinturón de seguridad o en el caso de los ciclistas y motociclistas se colocan el casco, ¿no? A veces resulta que hay algunos conductores que inician la marcha de vehículo y están distraídos, pero no se han colocado el cinturón de seguridad. Puede darse, ¿no? Por lo tanto, no es malo el tema de las motivaciones, es muy bueno, de hecho, y nos ayuda precisamente en el momento mismo. Tenemos nosotros que saber controlar esto y de qué es lo que se trata, ¿no? Una cosa a modo de pequeña recomendación también, el tema de las distracciones no es recomendable, ¿no? Es una de las distracciones más habituales, el uso del dispositivo móvil. Así sea por manos libres, yo también creo que no debemos acudir a aquello, por lo que dije anteriormente, ¿no? Las distracciones dentro del vehículo, si usted está conduciendo, esté pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor, sobre todo si se lanza a la carretera. No ponga atención a lo que está sucediendo en el interior, por ejemplo, sus acompañantes van conversando algún tema. A veces se trata uno de incorporar al tema, pero resulta que estamos descuidando nuestra capacidad de conducción, ¿no? A veces en movimiento recordamos que algún objeto tal vez no trajimos con nosotros. Nos podemos buscar en los compartimentos, etcétera, ¿no? O en el caso de que vayamos con niños, también vamos
un poquito preocupados de los que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, como consecuencia y para finalizar este pequeño temita, tenemos factores relacionados justamente con el estado de ánimo, ¿no? Y que como premisa tenemos que decir que hay que evitar una actitud negativa al volante. ¿Por qué? Porque nos pone o nos ubica en situaciones de peligro. Por ejemplo, eh, estamos o somos presa fácil del estrés, enfermedad de momento, ¿no? Sociales esta enfermedad. Justamente hay que tratar de mantener la calma, volver al estado de calma y, por supuesto, no caer en agresividad, que justamente puede ser causada por factores externos. Eh, ¿Qué más podemos decir? Una conducción irresponsable de otros usuarios que pronto causaron algún mal rato en nosotros. Y por supuesto, que les decía, ¿no? Fatiga, el sueño, no hemos dormido las horas adecuadas, no hacemos las pausas activas, no nos hidratamos, el interior de nuestro vehículo está en un estado de sofocación, no hay una temperatura adecuada, no hay ventilación, ¿sí? Y esto es muy importante. Jamás, jamás deje que bajo ninguna circunstancia la depresión haga presa de usted, ¿sí? Y esto nos llega a veces voluntariamente. Probablemente tenemos unos sistemas de tratamiento médico, excedemos en el uso de los fármacos con contraindicaciones. Estos traen como consecuencia la no operatividad de máquinas y conducción. Sin embargo, lo hacemos y es una cuestión inintencional que por supuesto nosotros ya sabemos que tenemos que tener precisamente la capacidad de controlarla, ¿no? Y como les decía, sumado a esto, nosotros recibimos un poco de estimulación de todo orden, de todo tipo, y resulta que en la toma de decisión, sea para acelerar, para frenar, para adelantar, para incorporarnos al tránsito, resulta que viene el estímulo. Entonces el estímulo tiene que ser asimilado por usted, por las capacidades sensoriales. Llega el momento en que usted consecuentemente procesa este estímulo, toma una decisión y finalmente procede con la acción. Es una temporalidad que incluso esto guarda relación también con la distancia de frenado que ya les vamos a mostrar a continuación. Entonces, en el caso de la conducción, tenemos el conductor precisamente, que hay factores que precisamente influyen o merman, digámoslo con mayor propiedad, merman las condiciones físicas y mentales de usted como conductor. Fatiga, el sueño y la somnolencia, pérdida temporal de sentido de la vista y, por supuesto, mayor incremento del tiempo de reacción, tienen un origen en común. Y este es el sueño causado precisamente porque usted no durmió el tiempo adecuado, el tiempo que se recomienda. Es decir, nos cuesta mantener la atención sobre la carretera, nos pesan los párpados, usted no puede mantener los ojos abiertos, nota que sus músculos se relajan, y ojo, eso es un peligro, ¿no? El hecho de que sus músculos se relajen significa que su cuerpo necesita descansar, y lo que menos debe hacer cuando está en la conducción es descansar. Sí, es una actividad totalmente diferente. Entonces, alerta. Ante la mínima señal, cualquiera de estos pequeños diagnósticos que les acabo de decir, son una alerta de que usted ya no debe seguir conduciendo. Va a tener aparición de microsueños o episodios de sueño, va a perder control del vehículo, va a aparecer lo que se conoce comúnmente como el accidente solitario. Se queda dormido en el viaje, ¿no? Se queda dormido en el viaje. Y son esas muertes, como se dice, solitarias, ¿no? Nadie sabe qué le pasó al conductor, se hacen las investigaciones, tampoco lo determinan. Y si usted de pronto no está habituado a viajar solo o en horas de la madrugada, pues recordarles que hay unas horitas de alerta. 3 y 5 de la madrugada hay que estar más alerta en la conducción. Y de la misma manera también en la tarde, no es tan sencillo.
entre las 14 y 16 horas, esto es de 2 a 4 de la tarde, también resulta que nuestro cuerpo también se muestra un poquito pesado, porque es consecuencia de la acción precisamente de la alimentación en la hora del almuerzo, ¿no? Y usted, por ejemplo, va solo, ¿sí? Sus acompañantes también, en el caso que tuviera, se confían y se duermen. Entonces es un escenario normal, es un escenario habitual, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros ya vemos los síntomas de la aparición de sueño y por supuesto, ¿qué es lo que hacen ustedes esta aparición de sueño? Va a incrementar el tiempo de reacción. Si incrementa el tiempo de reacción, usted va a recorrer más distancia con menor seguridad, va a demorar más tiempo en reaccionar y por supuesto en detenerse y probablemente ni llegue acá, probablemente llegue acá arriba y usted ya está impactado contra otro obstáculo, contra otro vehículo o se habrá dado un accidente. Entonces hay que guardar muchísimo cuidado. Tiene, o en este caso, agrava el número de distracciones al volante, cambia su capacidad para tomar decisiones inmediatas al volante, disminuye su movilidad, ya digo, se relajan los músculos, altera la percepción del entorno del tráfico, no toma mucha atención a todos los elementos, procura o provoca cambios en el comportamiento y propicia lo que es más el primer diagnóstico lamentable de esto, los microsueños, ¿no? En general, usted tiene que considerar que para estar y evitar la aparición de la fatiga, como les decía, en general tenemos que hablar de que precisamente hay factores sumados al descanso no adecuado. Hay unas vías con demasiado tráfico, tráfico denso se les llama también. Tal vez esta vía inicialmente no es bien conocida por nosotros o en su defecto también, ¿no? Hablamos de que estamos conduciendo en condiciones climáticas adversas, lluvia, neblina, etcétera, ¿no? También influye el tema del vehículo. Como ustedes pueden ver en la imagen, la señorita conductora está bostezando. Probablemente su vehículo no está con una ventilación adecuada, una temperatura ambiente adecuada. Entonces hay que decir que hay una temperatura elevada o una mala ventilación en el vehículo. Probablemente estamos en una zona de iluminación deficiente. Nuestro sistema de iluminación también está deficiente. Hay un mal estado en el tema de los sistemas de dirección, de suspensión, que es responsabilidad nuestra previo chequearlos o hacerlo chequear con un especialista en el tema. Y como les decía, ¿no? Probablemente muchas de las ocasiones nosotros conducimos durante largas horas y no hicimos bien el acomode del asiento, resulta que vamos en una posición demasiado incómoda, no tenemos la facilidad de estarnos moviendo o adaptándonos a cada instante en eso. Y como les decía, ¿no? El conductor en sí, sumado todos estos factores que son lamentablemente externos y que pueden evitarse, es que a veces por la prisa va a una velocidad excesiva durante mucho tiempo, conduce con sueño, bajo efectos lamentablemente del alcohol, o está enfermo, hasta un simple resfriado también puede ser causa de ello. Hay cambios en los hábitos del volante, conducir la noche si usted, por ejemplo, no está acostumbrado. Un conductor Nobel necesita mayor elementos, mayor información para identificar los estímulos y concentrarse en la misma. Como les dije anteriormente respecto al asiento, probablemente la postura sentado es poco adecuado en el asiento. Vienen dolores de espalda, usted siente una rigidez, está sobrecargado muscularmente, está tenso, ¿no? Entonces, son precisamente estas situaciones. ¿Cómo evitamos nosotros estos pequeños desfases, ¿no? ¿Cómo evitamos nosotros estos pequeños desfases? Nosotros tenemos precisamente que tener las horas adecuadas de sueño, ¿no? Tenemos precisamente que no tratar de conducir a las horas que les manifesté, 3 a 5 de la madrugada, como 2 a 4 de la tarde, no combinar la ingesta del alcohol,
o elementos o alimentos pesados. Procurar escuchar música relajante, sí, pero no abuse del volumen, ¿no? Conduzca a una temperatura elevada en su vehículo, porque si es demasiado caliente, induce al sueño. Elija, por ejemplo, también las salidas del aire hacia el cuerpo, no hacia los ojos. Evite una postura excesivamente relajada y tampoco forzada sobre el volante, ¿no? Algún compañero o compañera me dijo en alguna ocasión que sentía que iba demasiado tenso o tensa cuando sujetaba el volante. Esto también a la larga cansa. Cada 2 horas o cada 200 kilómetros de recorrido haga una pausa de 20 a 30 minutos. Es una práctica tan necesaria, pero capaz que no es muy conocida o no muy practicada precisamente. Eh, las horas más peligrosas, evite esas horas, mantenga posturas adecuadas en el asiento y haga, por supuesto, claro que sí, este tipo de hábitos que sean prácticos en ustedes. Lo más desfavorable para el conductor es precisamente la somnolencia y pensar que esta es una alerta, pero a veces nos lanzamos libremente a la conducción y hacemos esto, ¿no? Entonces el sueño tiene que llevar, por supuesto, como les dije, 7 a 8 horas de conducción. ¿Cómo afecta el sueño a la conducción y aumenta la siniestralidad vial? Pues no estoy hablando yo solamente de teoría. Hay datos estadísticos que indican que muchos de los accidentes de tránsito con víctimas mortales, con víctimas fatales, hace precisamente eh, efecto en este sentido. Y contra las estadísticas, lamentablemente, ustedes saben que no podemos irnos. La falta de sueño justamente ayuda a que haya una reducción de la vigilancia. Recuerden que tenemos que estar atentos, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso se relaja y empieza a perder el control. El tiempo de reacción para ustedes es mucho más lento. La acumulación de horas detrás del volante afecta negativamente a la capacidad de reacción. La aparición de los microsueños, justamente tenemos que reconocer que en un periodo, para que ustedes se hagan una idea, basta 2 o 3 segundos que usted no tenga control sobre la carretera, señales que están delante o va muy cerca de otros vehículos, son suficientemente causas que a veces no se explica con claridad cuando ya se hacen las investigaciones, que precisamente si usted desafortunadamente no está en un tramo recto de la vía, ya perdemos la pista y sufrimos inclusive la muerte. Genera también esta falta de descanso a la pérdida de agudeza visual, afecta bastante, hay un cansancio ocular, por lo tanto se les recomienda precisamente que a medida que va avanzando la edad, hagan un examen visual y vean cómo está nuestra agudeza visual. Para según eso también ir determinando si estamos en la capacidad de conducir determinado tiempo, determinadas horas, si podemos conducir en la noche, ¿no? Y por supuesto la fatiga, ¿no? La fatiga es muy importante que nosotros la contrarrestemos haciendo las respectivas pausas activas que se denominan, ventilar su vehículo, no fume, probablemente a algunos de ustedes les guste fumar, pero en el momento de la conducción se recomienda no hacerlo. No es que nos involucremos de pronto en su forma de vida, pero hay que hacerlo. No consuma alcohol ni comidas copiosas, pesadas antes de conducir. Evite lo que se dice acá, ¿no? Ante tratamientos para alergias, episodios de depresión y señales de estrés. Evite, por ejemplo, la ingesta de medicamentos que justamente están con alguna consecuencia o contraindicación, afectan precisamente a las capacidades sensoriales. Busque una posición, como les dije, que sea sumamente cómoda, ¿no? Ni muy relajados, ni tampoco demasiado tensos en el habitáculo. Y por supuesto, como les dije, el momento que usted detecte el primer síntoma de somnolencia, deténgase, deténgase.
no force, como dice comúnmente, no force a sus sentidos, a su cuerpo y tenga un pequeño y reconocido descanso, ¿no? Hay otras distracciones también al volante, como está acá, como les dije también anteriormente, así sea por manos libres, yo no utilizaría un celular mientras esté conduciendo porque atrae la atención hacia otros factores externos, ¿no? Y por supuesto, claro, hágalo cuando usted esté detenido. Yo sé que hay una llamada importante, yo sé que hay un mensaje que debemos contestar, pero cuando el vehículo esté en estacionado, ¿no? ¿Ya? Y acá haciendo énfasis respecto de las horas de sueño. ¿Por qué es necesario las horas de sueño? Como les dije, el microsueño es un enemigo peligroso, provoca los accidentes solitarios, pero sirve para restaurar el cuerpo y el cerebro fundamentalmente, comprobado. Reactiva nuestro sistema inmune, ahora que se habla tanto del tema de las defensas, de la inmunidad, de recuperar estos escudos ante las nuevas variantes de este virus. También ayuda con el tema de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Nos pone más alertas, por supuesto, y nosotros tenemos que valorar el sueño o tenerlo tanto en cantidad como en calidad. Sí, nosotros tenemos, cuando no dormimos adecuadamente, aparecen pequeños episodios de conflictos psicológicos y también comportamentales, ¿no? Es decir, como se ha escuchado comúnmente, ¿no? Alguna persona se levanta de mal humor, intratable, sensible, no ha dormido bien, se dice por lo general, ¿no? No sé qué tanto asidero tenga con lo que acabamos de decirles. Probablemente sea esa una de las causas en las cuales nosotros estamos haciendo referencia y pues como les digo, de esta manera estamos terminando la exposición referente